Buenos días y gracias, Ramón, por la invitación, y también saludo con esta inauguración de un nuevo año a Siriaco, a Pellegrini y a Bernardo, que están en cabina con ustedes. Lamentablemente no pude estar por una razón humanitaria, es decir, mi hija tiene COVID y hemos venido padeciendo del mismo virus durante esta semana, de tal manera que mañana nos haremos la prueba y sabremos efectivamente si estamos o no todavía. Tú no has podido estar aquí por la razón más poderosa de la tierra, el amor. Así es. Ya, sí. Y también quisiera hacer una aclaración. Si bien es cierto que yo he estado en un programa de doctorado en economía con la Universidad del País Vasco, con un programa que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y gracias justamente a Siriaco por, digamos, allanar ese camino, pero todavía yo no presento mi tesis de doctorado. La pandemia justamente ha... No es la práctica, es la que te ha hecho doctor, la práctica. Bueno, pues no para decirlo, pero estamos en eso. Bien, ahora refiriéndome a tu pregunta, Ramón, mira, una de las distinciones que tiene el Banco Central Dominicano es que tiene bajo su construcción todo el entramado de estadísticas fiscales, monetarias, de comercio exterior y la de cuentas nacionales. Y la de tal bancaria. manera que esto le da una característica muy especial a este banco, de tal manera que puede manejar prácticamente todo el sistema digamos, de publicaciones interesantes, de todo lo que significa el comportamiento de la economía en todos sus aspectos, la concentra el Banco Central. Puede monitorear la economía. Lo que no ocurre en ningún banco central de otros países. Generalmente las cuentas nacionales están en un instituto de cuentas nacionales, y la del comercio exterior están en oficinas especializadas en comercio exterior, o digamos la que corresponden al sistema público también lo tiene el sistema público, pero el sistema, digamos, de cuentas nacionales y de política fiscal y de cuentas fiscales la concentra el Banco Central. Con la administración del 2000-2004, algunas de esas, digamos, estadísticas se descentralizaron, y la política, por ejemplo, la concentración de la elaboración de los informes de deuda externa pasaron al Ministerio de Hacienda, y también la continuación de los reportes de política fiscal pasaron al gobierno central. Sin embargo, el cálculo del producto, que es esencial para la determinación de la política monetaria, la conserva el Banco Central, lo cual es algo muy importante, y sobre todo en esta gobernación que ha tomado justamente lo que es digamos, las cuentas nacionales y el crecimiento del producto fundamentalmente para hacer política de propaganda del gobierno, y ha servido justamente como plataforma para el mantenimiento durante largos años de ese gobernador en el Banco Central. Dicho esto, hay que hacer digamos, una observación en este sentido. Según el Banco Central, la economía dominicana creció 10% o crecerá en 12%, dependiendo en qué periodo usted tome el dato del Banco Central. Aunque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está haciendo competencia con el Banco Central, dando números de 12% para el fin de este año, es decir, que ya prácticamente el Ministerio de Hacienda ni se escucha, y el Ministerio de Economía y Desarrollo se ha alineado con el Banco Central. Y hemos tenido lo que ellos llaman un milagro, es decir, el Ministerio de Economía, de Planificación y Desarrollo dice que hemos tenido un milagro de pasar en el 2020 de menos 6.7 de crecimiento económico del PIB sencillamente a 10%, lo cual es tremendamente importante. Ahora, la pregunta que me hago y que le formulo a ustedes es justamente cómo vamos a llamar al 2022, cuando el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Central ha
proyectado que el crecimiento para el año que viene va a ser de 5.5. Si el año del 2020-21 fue un gran milagro, ¿cómo le vamos a llamar a la caída de 10% a 5.5, que es lo que estima el Banco Central y otras organizaciones internacionales? Eso es importante saberlo. La economía dominicana, además de tener que explicar cómo va a caer la economía de 10 a 5, si eso va a ser la gran contracción, tiene un grave problema. Y el grave problema es la inflación. Una inflación que obviamente no ha sido determinada por políticas monetarias, sino que ha sido determinada fundamentalmente por problemas de cadena de suministros. Y fundamentalmente hay que decir... Una pregunta ahí, Apolinar. Sí. Se dice Adelante. Que el 80% de la inflación se debe al shock externo. Es decir, es una inflación importada por el fenómeno que mencionas de la rotura de la armonía en el suministro, industria, transporte, comercio. Entonces, si es importado, ¿por qué toma tantas medidas de reducción, de aumento de tasa de interés, si el 80% no estará influenciado por esas medidas locales? Perfectamente, esa es una excelente pregunta, Ramón, porque ¿qué ha ocurrido en el mundo? Estados Unidos ha comenzado... Perdón, es decir, el Banco Central está actuando como si la inflación que estamos sufriendo tuviese un origen nacional, se debiera al manejo de los factores económicos internos, pero si es el 80% externo, pudiera ser que esas medidas de aumento de tasa de interés fueran contraproducentes. No, pero fíjate lo que está pasando. Todo está relacionado con el mantenimiento de la estabilidad del tipo de cambio. Estados Unidos, la Reserva Federal particularmente, ha anunciado que va a subir las tasas de interés por lo menos 3 veces durante el año del 2022. Y eso significa que la economía norteamericana, cuando ocurran esos aumentos de tasas de interés, se volverá más atractiva para las inversiones. Sabemos que en República Dominicana hay inversiones extranjeras, de tal manera que si el tipo de interés es mayor en Estados Unidos que en República Dominicana, va a haber lo que dicen los economistas, un capital flight, es decir, va a haber una salida de capitales, y esa salida de capitales va a tener una gran devaluación, lo que el Banco Central no quiere, porque el Banco Central no quiere que el mercado sea el que dirija su tipo de cambio, sino la política cambiaria del Banco Central, porque necesita asegurarle a los importadores dominicanos una tasa de cambio que ellos consideren atractiva. Por esa razón, el gobernador del Banco Central, aunque, y tú tienes razón, es decir, si la inflación es de origen externo, entonces ¿por qué está aumentando la tasa de interés? Está aumentando la tasa de interés para que los capitales que entraron por rendimientos atractivos a la economía dominicana permanezcan y efectivamente no tenga ningún tipo de impacto sobre las reservas internacionales, que a todos nosotros nos ha costado mucho porque provienen de préstamos que ha tomado el gobierno y no de diligencia ni de ingresos que tenga el Banco Central. Se dice que las reservas internacionales andan por los 12.000, casi 12.500 millones. Exactamente, y se han perdido en los últimos 45 días de esos 12.000 y tantos millones de dólares que tiene el Banco Central, alrededor de 800. ¿Cómo? Sí, alrededor de 800 millones de dólares. Pues en 45 días. La fuga es muy acelerada. No, los compromisos que tiene el Banco Central y la economía efectivamente hacen eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobernador? Efectivamente, haciendo su trabajo para permanecer, para que los grupos importadores en la economía dominicana tengan facilidades de importación. Lo que nosotros consumimos internamente, fíjate, hay algo importante, ahora me vino a la cabeza y no quiero dejarlo pasar por alto. El Banco Central ha publicado sus informes de la economía dominicana para enero-marzo
y abril-junio, no ha publicado el de julio-septiembre y obviamente que no va a publicar el del final del año hasta después de febrero. ¿Y qué ocurre en esos dos reportes? A pesar de que la economía dominicana estaba creciendo, según el Banco Central, la demanda agregada, según la cifra del Banco Central, estaba cayendo. ¿Cómo? Pero lo interesante de todo es que además de eso, los inventarios eran negativos. ¿Y eso qué significa? Que sencillamente, o sea, un inventario, ¿cómo funciona? Yo tengo una determinada cantidad de mercancías y cuando la producción actual no es suficiente para cubrir la demanda, yo comienzo a sacar de esos bienes que tengo. Pero resulta que ahora los inventarios negativos lo que significa que yo he vendido más de lo que he tenido en almacenamiento. Y eso se ha hecho sencillamente para cuadrar las cuentas nacionales. No tiene otro objetivo que no sea eso. De tal manera que el Banco Central, que normalmente en los años 90 se inauguró toda una tendencia de independizar al Banco Central de lo que son los designios políticos, el Banco Central Dominicano durante la administración de Valdés Albizu ha sido vendido la independencia que tenía el Banco Central ha sido vendida al gobierno y a los grupos empresariales en la República Dominicana. Por eso ese gobernador es el mejor para ellos. Por supuesto. Pero es el peor para los informales, que nada se hace para formalizarlo, pero además para los pequeños y medianas empresas no hay incentivo. Pero no solamente eso, el Banco Central, ahí hay que decirlo, está conformado por una cantidad de economistas jóvenes extraordinariamente buenos, con muy buena formación. Pero fíjate que cuando el gobernador habla de crecimiento, a lo único que se refiere al crecimiento y que la economía creció en tanto, y porque creció el agropecuario, y porque creció la industria, y porque creció el turismo, y creció la zona franca, etcétera. Eso es lo que dice. Pero cuando habla el Banco Central, no hablan esos jóvenes economistas, habla la Junta Monetaria. Justamente es que este gobernador es una retranca para el desarrollo de un banco central moderno. Claro. Es decir, que ahí no se habla de productividad ni su efecto sobre el crecimiento, no se habla de la tasa de interés y su efecto sobre las inversiones y sobre el consumo, no se habla del salario real y de la cantidad de años de atraso que tiene el salario real con respecto a la productividad. No se habla del efecto que tiene el saldo de la balanza corriente en el crecimiento económico. De eso no se habla, porque el gobernador fue educado en una época en el Banco Central que lo máximo era decir que efectivamente que el crecimiento del producto dependía del crecimiento de sus partes. Y es lo único que sabe decir. Pero Apolinar, él tiene 23 años en el Banco Central. No, tiene cerca de 50. Sí, pero quiero decir como gobernador. Ahora bien, China hace 20 años era un país pobre. Quiere decir que en 20 años, un periodo más corto de lo que él tiene siendo gobernador, China pasó de pobre a ser la segunda o la primera potencia mundial. ¿Por qué China tuvo tanto talento para lograr tanto en 20 años y entonces este genio no saca a la República Dominicana a flote, sino que lo que está haciendo es haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres y haciendo mayor cantidad de pobres? Porque yo he dicho que el mejor gobernador del Banco Central aquí son las remesas, los envíos y los aportes de los dominicanos de ultramar. Bien, déjame, no es que voy a hacer una defensa del gobernador, pero obviamente que las políticas monetarias no pueden de manera exclusiva tener un resultado en términos de desarrollo económico, sino que necesita de un conjunto de otras medidas, no solamente fiscales, educativas, de organización del territorio, de educación, etcétera. Necesita más. Bueno, pero que lo plantee el gobernador, que lo plantee también, porque él es el zar aquí. O sea, es que en su cabeza no cabe que la educación puede tener un efecto positivo sobre el crecimiento a través de tener un capital humano capaz
no solamente de generar innovación dentro del sistema de producción, sino capaz de incrementar la productividad. Porque el libro, por ejemplo, de Gary Becker le llegó muy tarde, que el capital humano se había desarrollado como economista, o sea, con unas cuentas nacionales que tenían muchísimos defectos. Ahí han ido progresando y eso hay que decirlo. Mira, gracias Apolinar. Mira, oye, ¿qué quiero decirte? En estos 2 primeros programas del año vamos a necesitar, por favor, tu participación, porque el próximo que vamos a tener es sobre la economía mundial, sobre la situación del escenario mundial. ¿Qué mundo tenemos por delante? Sí, porque tenemos que analizar la confrontación Estados Unidos-Rusia, la confrontación Estados Unidos-China, la confrontación, si se quiere, oeste-este, y queremos tu participación. De manera que muchas gracias, porque ahora vamos hacia Siriaco, Antonio Siriaco, porque se nos acorta el tiempo. De manera que muchísimas gracias. Por nada, gracias a ti. Encantado.